Bueno, lo primero, muchas gracias por venir, que con el día que es lluvioso, siendo final de semana, mañana el JS Day, pues pensaba que iba a venir mucha más gente, la verdad. Y nada más, la charla, como sabéis, es para escribir estilos en React usando Styled Components, y la charla la he dividido en dos partes. La primera es una charla un poco más teórica sobre ventajas, desventajas de Styled Components y otras librerías, y la segunda es un poco más práctica para ver qué se puede hacer con Styled Components y nada más. Explicaré un poco de código y poco más. Así que empecemos. Lo primero, presentarme. Me llamo Sergio Zamarro y trabajo en una empresa que se llama I4S, de seguridad informática, y que es parte del BBVA. Para mí es la mejor empresa, lo siento mucho. Y trabajo como front-end developer. Os he dejado algunas de mis redes sociales ahí. Os he dejado el Twitter, colgaré después las diapos, y si necesitáis algunos ejemplos o queréis ver los ejemplos que hagamos aquí, os los puedo dejar en mi GitHub o dejar el enlace por Twitter o como queráis. Así que nada más, empecemos. Lo primero que os quería preguntar es ¿cuántos habéis leído el artículo de Medium CSS is broken? Vale, casi todos, por no decir todos. En este artículo, cuando lo escribí, yo no pensaba que iba a ser tan polémico, ni mucho menos, pero cuando yo lo escribo, doy mi punto de vista sobre una librería que creo que ayuda al desarrollador, que es Styled Components. No intento decir que hay un martillo de oro para escribir estilos en React. Creo que es una ayuda y no creo en los martillos de oro. Así que una vez aclarado esto, empecemos con la charla. Como sabéis, hay un montón de soluciones para dar estilos en React. Hay muchas más que estas. Si os metéis en internet vais a ver una lista enorme, pero yo he elegido, creo que las más comunes o las más usadas, que es Vanilla CSS. Bueno, Vanilla CSS es una forma de hacer estilos en React o en general. Esto no es más que hacer estilos como toda la vida los hemos hecho, que es con un CSS aparte. Definimos nuestras clases, nuestras reglas de CSS y se aplican a nuestros elementos en el HTML. La segunda es Inline Styles. Esto es una forma de dar estilos en React que básicamente es crearte un objeto de JavaScript con tus reglas CSS y pasárselas por la prop styles del componente. Luego está CSS Modules, que en React intenta solucionar un poco los problemas que puedes tener usando Vanilla CSS. No es más que, al fin y al cabo, tú escribes tus estilos CSS aparte, como siempre, pero cuando los importas en tu componente, va a mapear los estilos contra un objeto de JavaScript. Luego está Radium, que al igual que hace CSS Modules con Vanilla CSS, que en mi opinión lo mejora un poquito, Radium hace lo mismo con Inline Styles. Es una forma de escribir estilos que al final acaban pasándose por la prop de style del componente. Y luego, por último, para mí la mejor, lo siento mucho, es Styled Components, que para mí el creador de la librería ha hecho algo muy innovador, ha hecho algo que nadie ha pensado y por eso me gusta tanto. Pero empecemos. En la charla vamos a ver, nos vamos a basar en un componente súper simple que no es más que un botón que renderiza el contenido que hay adentro y te lo pinta. En este caso es un componente en el que se importan los estilos CSS, como a lo más clásico, con Vanilla CSS, y se pasa la clase al class name button. Las reglas son estas, no es más que un botón que cuando te pones encima invierte los colores, no hace nada más. Si veis, hay una clase de CSS definida que es button y lo que está haciendo ese componente es importar los estilos y ya puede pasarle por el class name la clase button. Ya está, y ya tendríamos nuestro componente estilado. Esto es lo más clásico que se hace. Esto pues tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Pues soporta todo el CSS, está claro, porque al final estás escribiendo CSS.
Permite escribir CSS global, ya que es CSS de toda la vida. Se parece a CSS, es obvio, estamos escribiendo CSS, y no requiere ninguna configuración. Cuando digo que no requiere ninguna configuración, me refiero a que para empezar a programar no necesitamos ningún archivo de Webpack o cualquier bundle que estemos usando. Esto es simple y como es CSS no requiere ninguna configuración. El problema que tiene aquí es que ni es aislado ni es explícito o colocado. Cuando digo explícito me refiero a que cuando tú entras en el componente, yo espero ver los estilos que tiene ese componente. Es decir, no quiero tener los estilos por un lado y la lógica por otro. Quiero entrar a mi componente y ver los estilos, porque es mi fichero y es mi componente y yo espero que esté ahí. Esto no lo puedes hacer con Vanilla CSS. Y cuando digo que no es aislado, puede surgir una pregunta, ¿y por qué tiene que ser aislado? Pues cosas como esta. Aquí os he puesto como una nube de selectores en el que os he resaltado button, .button, la clase, y .button light. Puede ser que en una aplicación, no tiene por qué ser grande, pero en una aplicación grande donde desarrollemos con más personas, si tenemos separados los ficheros, definamos clases que se pisen las unas a las otras. Si esto pasa, ¿qué estilos va a aplicar? No lo sabes. Entonces, para mí es importante que los estilos de un componente estén aislados. Sé que me van a decir, ya, pero esto si sigues una metodología de CSS buena, no te va a pasar, es obvio. Pero yo creo que la tecnología tiene que ayudar a que estos problemas no pasen. Es decir, un novato no tiene por qué saber una metodología de CSS si hay una tecnología que le ayuda a evitar estos problemas, que es cierto que son básicos. La siguiente aproximación para dar estilos a nuestros componentes es Inline Styles. Con Inline Styles lo que se hace es, como veis, hay un objeto de CSS que ahí escribes tus estilos, lo único que cambia, bueno, cambia mucho, lo único que cambia es que estás escribiendo tus estilos en camel case y al final ese objeto se lo estás pasando a la propiedad style. Y nada más, con esto tendrías tu objeto con estilos. Sé que algunas personas viendo esto estarán de esta forma y dirán, ¿qué mierda es esta, no? Puede ser, o sea, de hecho a mí no es la forma que más me gusta de dar estilos en CSS, pero a veces es muy cómoda. ¿Por qué pueden estar así? Pues al fin y al cabo, no sé si os habéis fijado, pero no soporta todo el CSS. Si vuelvo atrás, aquí no está el hover, el selector hover. Aquí no se van a invertir los colores. ¿Por qué? Porque no soporta ese selector. Así que al final no soporta todo el CSS. Y bueno, aquí sí que no puedes escribir CSS global. Es que no puedes. Es una desventaja porque al final el CSS global resuelve algunos problemas que son interesantes y son muy cómodos para algunas otras cosas. Pero aquí con esta solución no puedes. ¿Se parece a CSS? No. Porque si os habéis fijado, están los estilos escritos, las reglas en camel case. No requiere ninguna configuración, eso sí que es cierto, porque es muy simple. Al final lo único que cambia es que lo escribes en un objeto y se lo pasas. Pero sí que está aislado y sí que es explícito. Está aislado porque esos estilos que has definido en ese componente solo van a estar para ese componente, y es explícito porque cuando entras a ese explícito colocado, cuando entras a ese componente, ya ves los estilos que tiene ese componente. Ves sus estilos y ves el componente. Para mí esto es importante. Luego hay otra posible solución, que es CSS Modules. CSS Modules, como os he comentado antes, la única diferencia que hay con Vanilla CSS es que mapea tus estilos del archivo CSS contra un objeto de JavaScript. Y además, todas las reglas que tú definas en ese CSS por defecto son locales, o sea, solo van a aplicar a ese componente. Y como te mapea las clases o las reglas CSS que has definido contra un objeto,
puedes hacer lo que está haciendo ese componente ahí en la prop class name, que está haciendo styles.button. Le está pasando la clase button, no tiene más, es bastante sencillo. Aquí está la clase y es igual que en Vanilla CSS, la forma de escribir CSS. Lo bueno de esto es que sí que soporta todo el CSS, como en Vanilla CSS. Puedes escribir CSS global, aunque por defecto sean locales, y se parece a CSS porque estás escribiendo CSS. Lo peor que tiene CSS Modules es que necesitas una configuración. ¿Cuántos de aquí usáis Create React App? Poquitos, ¿eh? Pues está muy bien, ¿eh? El problema es que Create React App, que es muy usado, no lo soporta. ¿Por qué? Porque necesita una configuración muy específica. Es aislado porque al final las reglas CSS que tú escribes son locales por defecto, pero no es explícito. No es explícito porque le pasa lo mismo que a Vanilla CSS. Tú cuando entras al componente no ves los estilos de ese componente, sino que están en un archivo aparte y te tienes que ir a ese archivo a ver qué estilos tiene ese componente. La siguiente librería que también me gusta es Radium. Radium viene a mejorar un poquito los inline styles y lo que hace es básicamente aumentar el CSS que puedes escribir, añadiendo algunos selectores, como puede ser, veis ya aquí hay hover, y básicamente hacer lo mismo. Tú escribes los estilos, se los pasas por la prop style, y la única diferencia con inline styles es que cuando exportas el componente, tienes que llamar a Radium y pasarle ese mismo componente, y nada más. Lo bueno que tiene esto es que sí que es explícito y sí que es aislado. Lo malo, pues lo que pasaba con inline styles, es que a pesar de que han aumentado los selectores, no soportan todos los selectores. Pero bueno, sí que puedes escribir CSS global. Radium te da un componente, que es un componente que han llamado style, que lo que hace es, inyectas el componente, lo ideal sería meterlo donde empiece tu app y usar style. Le dices qué regla CSS quieres aplicar, o sea, a qué selector quieres aplicar ciertas reglas y le pasas las reglas. Y con eso ya tienes estilos globales. Lo malo es que no se parece a CSS y este no requiere ninguna configuración, no es como CSS Modules. Luego, por último, está Styled Components, que para mí, como os decía al principio, ha hecho algo totalmente diferente el creador de la librería, y es que con esta librería no te obliga a ni siquiera usar React. Tú aquí lo único que estás haciendo es importarte Styled Components. Yo ahí me he importado como un archivo colors, donde hay ciertos colores. Y lo que le dices es, te importas Styled y le dices, oye, yo quiero un componente tal. Así que haces styled. Y la etiqueta HTML, que en este caso es button. Y con esto te va a generar un botón con las reglas CSS que tú definas. La ventaja que tiene es que con los template strings tú puedes escribir CSS de toda la vida. No es como Radium o como Inline Styles. Esto ya sí es CSS. Y siguiendo, pues esto cumple todos los puntos que para mí son importantes, soporta todo el CSS. Al final lo único que hace es escribir CSS en un template string. Puedes escribir CSS global, aunque muchos decían que no, pero sí que lo soporta. Styled Components te da una herramienta que es, bueno, una función que es inject global, que te permite escribir reglas CSS y aplicarlas a nivel global. Sí que se parece a CSS, ya que estás escribiendo CSS y no requiere ninguna configuración. Y no se me ocurre nada más aislado y explícito que la forma de dar estilos con Styled Components. Así que, como os decía, para mí todos estos puntos se cumplen y por eso me parece la mejor opción para escribir estilos a nuestros componentes en React. Pues hasta aquí la primera parte de la charla que os he comentado y ahora viene la parte un poquito más práctica. En esta parte práctica vamos a ver algunas de las cosas que cuando yo escribí el artículo
la gente decía, pero es que no puedes hacer esto, pero es que no puedes hacer lo otro. Y en verdad sí puedes. Y no quiero generar polémica, solo quiero mostrar pues, lo cómodo que es escribir estilos con Styled Components. Vamos a ver cómo escribir estilos condicionales. Es decir, tú tienes, por ejemplo, el botón que hemos escrito antes y quieres que cuando le pases la props access, ese botón se ponga en verde y cuando te pones encima invierta también los colores. Eso serían estilos condicionales en Styled Components. También animaciones, para mostrar que al fin y al cabo con Styled Components, aunque los escribas en JavaScript, tienes la posibilidad de usar todo el CSS. También cómo hacer theming, es decir, hay veces que tenemos un Pantone de colores y si os habéis dado cuenta antes importaba un archivo colors, ¿no? Pues sería un coñazo horrible tener que estar importando ese archivo en todos los componentes. Para esto Styled Components da una solución muy buena que es el theming, que ahora veremos cómo se hace. Estilos globales, cómo escribir estilos globales y cómo dar estilos a componentes de terceros, es decir, o a componentes propios que hacemos en React. Es decir, tengo, por ejemplo, una librería de iconos y quiero darle estilos a ese icono a través de Styled Components. Pues también lo vamos a ver. Bueno, ha sido un poco de spoiler ahí. Vale. Bueno, antes de empezar, en las diapos os voy a dejar unos enlaces aquí que me parecen importantes. Uno es de un paquete súper bueno para Atom. Lo único que pierdes cuando escribes estilos en Styled Components es que pierdes el autocompletado y todo eso, porque al final tú estás escribiendo tus estilos en un template string y no sabe el Atom en qué archivo estás. Con este paquete, que es Language Babel, lo que hace es permitirte eso y cuando escribes dentro del template string estilos te autocompleta. Luego hay un repo de GitHub que me parece muy interesante, donde se comparan un montón de librerías y el tiempo de renderizado. Styled Components en tiempo de renderizado es muy malo. Tiene la versión 1, creo que en las pruebas que hacían, los benchmarks estos que hacía, creo que eran 2 segundos. Pero sí que es cierto que han ido mejorando y las versiones que han ido sacando son bastante mejor el tiempo de renderizado. Y luego hay una charla que dura 7 minutos, que es cómo hacer testing de esos estilos con Jest. Es súper buena porque te permite hacer snapshot de tus estilos y, es decir, tú te abres Jest y la primera vez que abre, coge el estado en el que se encuentra ese componente y te hace un snapshot. Y cada vez que se corran los tests va a comparar si eso ha cambiado. Y si eso ha cambiado, te lo va a decir. De tal forma que podemos vigilar que nuestros componentes siempre tienen los mismos estilos. Para la parte práctica, he creado una aplicación muy simple que la he hecho a partir de Create React App, donde vamos a hacer las pruebas. Tengo un archivo colors que tiene estos colores para no estar escribiéndolos aquí y un componente button escrito con Styled Components. Y vamos a ver los puntos que aquí comentábamos. Que el primero sería cómo escribir estilos condicionales en Styled Components. Como os comentaba, imaginaros que queremos crear un botón que cuando le pasa la propiedad access se ponga en verde y se invierta también. Igual que está os lo voy a enseñar. No sé si lo tengo arrancado por aquí. Sí. Este es el botón, que pone Holy Shit, y lo único, cuando te pones encima, invierte los colores. Nada, una tontería. Pues lo que queremos hacer es que cuando le pasas esta propiedad, access, se inviertan. Bueno, no se inviertan. Aplique los estilos que queremos, que en este caso será pues, el color verde y invertido. Esto hay varias aproximaciones de hacerlo. La primera y la más simple sería que aquí puedes acceder a sus props y decir, vale, pues cuando tiene la propiedad access, hacemos una ternaria y le aplicamos el colors.success.
y si no, el que le toca. También sería aquí, en el border. Si voy demasiado deprisa o lo que sea, decirme, no os cortéis. Ya está. Con esto valdría. Aquí lo que estamos diciendo, oye, aplícale del archivo colors el colors access cuando tiene esa propiedad y si no la tiene, el que tenía por defecto y ya está. Podríamos hacerlo también aquí en el hover, pero bueno, por tiempo lo hacemos así. ¿Veis? Ahora está en verde, como queríamos, y lo único que hemos tenido que hacer es ponerles access. Hay un problema con esto y es, imaginaos que además de success, lo normal en nuestra app es que tengamos success, danger, warning. Bueno, pues queremos que cuando pones danger se ponga en rojo, ¿vale? En este rojo, que es más un magenta o algo así. Pues tenemos dos opciones. Una, nos liamos aquí a concatenar ternarias hasta que esto no lo entienda nadie, o usamos una función que nos da styled components que se llama CSS. Y lo que hacemos es dejar esto como estaba, ¿vale? Y decimos, vale, como ahora voy a tener dos tipos de botones, bueno, tres, el normal, el success y el danger, lo que habría que hacer es props.success y CSS, y aquí nos definimos lo que antes habíamos hecho, que en este caso era colors.success y border color es igual a colors.success, y lo único que tendríamos que hacer para el danger es exactamente lo mismo, pero para el danger. Y ya está, con esto tendríamos de una forma más limpia que concatenando ternarias nuestros estilos condicionales. Si nos vamos aquí, vemos, me he saltado algo, le falta. Tenemos el botón en danger, que está en rojo, y si nos venimos a app y aquí lo cambiamos a success, me he saltado aquí el punto y coma, y ya está. Y si se lo quitamos, pues aplicará los que tiene por defecto. Y ya está. De esta forma hemos visto cómo crear un botón con estilos condicionales, con tres estilos, y de una forma más limpia, que esto también ha sido motivo de discordia, de que no, es que ensucias un montón el CSS si estás concatenando ternarias. Sí, pero no deberías hacerlo así, si hay una forma mejor y más limpia. Luego, lo siguiente que vamos a ver es cómo hacer animaciones. Esto, por ejemplo, Styled Components te da una función que es keyframes, y aquí lo que tendrías que hacer, vamos a hacer rotar el botón. Pues una animación, usas keyframes, le dices transform, rotate, y ya está. Con esto ya tendrías tu animación y ahora lo único que habría que hacer es aplicarla. Se la aplicas con rotate, que es donde hemos guardado la animación, y no sé, voy a ponerlo a 2 segundos. Y si nos vamos, Mation. A ver, un momento. No sé si tengo algo mal. Me estoy dejando algo y no lo veo. No sé qué me estoy dejando ahora mismo, pero bueno, tengo aquí, espera un momento. De hecho, tengo aquí para la charla, preparé un montón de ejemplos y... joder, sí, estoy espeso, ya es tarde. Vale. Ya está. Y
si recargamos, ya está rotando el botón, le faltaba el to. Pues con esto es la forma de escribir animaciones en Styled Components. Es también bastante simple, al final lo único que estás haciendo es escribir la animación como la harías en CSS, pero asignándosela a una variable y luego pasándosela al componente. La siguiente cosa que vamos a ver es el theming. El theming es, si os estáis dando cuenta, es lo que os comentaba antes, estoy importando este archivo y esto en verdad sería un coñazo si tienes 500 componentes y a los 500 componentes le estás importando este archivo. Para esto, Styled Components da una solución que es el Theme Provider, que se usaría, lo importas, y habría dos formas de hacerlo. Se lo puedes, en el caso de que, en el buen caso, se lo tendrías que aplicar, tendrías que engrupar toda tu aplicación con el Theme Provider y pasarle el theme. En este caso vamos a engrupar solo el button, porque al fin y al cabo solo tenemos ese botón hecho con Styled Components y ya está. Entonces lo pones aquí y el Theme Provider espera una prop que es theme, ¿vale? Y en este caso va a ser colors, ¿vale? Aquí solo en un sitio nos importaríamos colors. Y se lo pasaríamos. Ya está. Y aquí, en vez de, aquí lo podríamos quitar, ¿vale? Este componente, o de todos los que tuviéramos, y en vez de acceder desde colors, que ya no existe, tendríamos que acceder desde props, es igual a props.theme. Y con esto ya estaría. Es exactamente el mismo resultado. Si nos vamos aquí y le ponemos access, veremos que está aplicando los mismos estilos que teníamos antes. Es una forma mejor de usar nuestros estilos que tendríamos globales, por así decirlo. Pero si por cualquier cosa esto no nos vale y tenemos que acudir a los estilos globales, Styled Components también nos da la posibilidad de escribir estilos globales. No te atas, sino que te da posibilidades. ¿Esto cómo se hace? Se hace a través de una función injectGlobal, que te la importas así, y como casi todas las funciones de Styled Components, la usas con el template string, y aquí voy a inventarme una clase simple que sea button radius, ahí va, y tenga un border radius de 10 px, solo para hacer la prueba. Y aquí nos creamos un button normal y lo que hacemos es aplicarle esa clase. Global Styles. Ya está. Esto generaría un botón y si nos vamos al inspector, le está aplicando una clase button radius. Perdonad. Y ya está, ahí la tenéis. Esta es la forma de escribir estilos globales que sí que son útiles en casi todas las aplicaciones para no estar repitiendo estilos para todos nuestros componentes. La última prueba sería cómo dar estilos a componentes de terceros. Es lo que os he explicado antes, es decir, tenemos un componente o una librería de un tercero. En el caso más normal es que tenemos el link del React Router y no nos gustan sus estilos y queremos aplicarle ciertos estilos. ¿Cómo lo hacemos? Pues usando Styled Components, que lo único que habría que hacer sería crearse pues un componente, yo lo voy a llamar icon, y voy a usar una librería que se llama React John Icons, que es una librería de iconos que es mía, y
Y lo único que son los iconos de Ionic, no sé si lo conocéis, pero en SVG y en modo componente para React. Aquí lo único que habría que hacer es importarse stylez otra vez, from stylez components. Y la única diferencia, si antes hacíamos punto y la etiqueta HTML, aquí habría que pasarle, esto es JohnIcon, este componente, el componente que queremos dar estilos y que no es nuestro. Esto, como os he dicho, es una librería de iconos SVG, entonces no hay color, hay fill. Y pongámoslos, no sé, en green. ¿Vale? Con esto ya habríamos aplicado pues una regla CSS, que en este caso es cambiar el color del icono en SVG a green. Entonces, nos abre. Vamos a importarnos este componente. Y a usarlo. Esta librería, lo especial que tiene es que los iconos que quieres poner se pasan a través de la prop icon. No me los sé todos de memoria, pero sé que hay uno que se llama Ion Home, que te pinta como una casita, mítico. Y ya está. Entonces, si nos vamos a la página, veremos que este icono ya tiene una clase que ha sido generada por stylez components, que está aplicándole el fill en green. Y ya está. Este icono lo podríamos seguir usando igual que con la librería, que si aquí le aplicas un font size y ya está. Esta es la forma de dar estilos a componentes de terceros en React. Y con esto sería todo. Y os dejo esto en las diapos. Y nada, muchas gracias por venir y espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna duda, me comentáis. Muchas gracias, Sergio. ¿Preguntas? Manos arriba. Por ahí va. Hola, para supeditar los cambios, las transiciones a eventos del mouse, ¿cómo se haría con esto? ¿Te refieres a, por ejemplo, cuando pones usando el selector hover? Es que es como hemos visto, te lo enseño. Lo usarías igual que en CSS normal. Usas un selector hover y en vez de meter ahí un background color, pues meterías el animation de la misma forma que hemos hecho. Y nada más. Al final es CSS, no tiene nada raro. Genial, por aquí. ¿Cómo podríamos, en los casos en que al final se está pasando por props la class name hacia un componente de terceros, si ese componente de terceros no está seteando la class name que recibe, ¿cómo podrías juntarlo con stylez components? No puedes, porque además aparece en la docu de stylez components. Si tú quieres aplicarle estilos a un componente de tercero, es obligatorio que ese componente tenga habilitada la prop class name. Si no, no puedes. Es un poco lógico también, porque lo que hace stylez components es intentar aplicarle esa clase al class name, y si el componente de tercero, o de quien sea, o incluso tuyo, no has habilitado eso, estás jodido. Vale. Ah, vale. Hola. Buenas. Quería saber si crees que esto va a tener futuro, si stylez components va a tener un futuro y se va a estandarizar y se va a difundir y va a tener una larga vida, o esto va a ser algo de pasajero y va a ser muy minoritario. Pues si fuera evidente, pues no estaría aquí, pero yo creo que
que es algo muy innovador. Creo que la gente que lo ha probado y lo ha usado está contenta con ello. Hay una horna de desarrolladores que lo apoyan. También hay mucho hater contra ello. Y es lo que digo, no creo que haya un martillo de oro para hacer las cosas, sino que creo que deberíamos elegir la tecnología según, primero, eligiendo con lo que más cómodos nos sentemos y segundo, pensando en qué es lo mejor para dar solución al problema que tengamos. Entonces, es por casos. Yo sé que hay gente que se siente muy cómoda o que en su empresa trabaja de cierta forma y hay gente que se pica todo el código, tanto CSS como JS como el HTML. Para mí, que ese es mi caso, creo que esto me ahorra un montón de tiempo y me ahorra un montón de problemas que he tenido cuando he escrito CSS normal o he usado otro tipo de librerías. Así que no, ya es cuestión de gustos y más en el mundo de JavaScript es muy difícil decir si una librería se va a estandarizar. Cada día salen nuevas, así que no sé. Quiero comentar, porque es un poco mi trabajo eso. Primero, está haciendo en la librería de React, ¿no? O sea, que es una librería, es un producto. Por un lado, es un estándar, ¿no? Es uno de los estándares que te piden conocimiento cuando buscas trabajo, con lo cual sí es un estándar. Por otro, va a ser como ir a los estándares del consorcio web y del ISO y todo eso. Directamente lo dudo, pero en el mundo, lo que hacen en el consorcio web ahora mismo es componentes web, ¿no? Los custom elements, el Shadow DOM, todo eso. Muchas de las ideas se aplican y mucha de la conversación y la discusión actual, donde estamos pegando uno a otro de si vamos a hacer así o así o así, es qué son los casos de uso, qué quieren hacer la gente con los componentes y cómo quieren usarlos. Pues primero quedan ideas como ese, de que aunque no sea exactamente lo mismo, que si el desarrollo de Custom Elements no permite fácilmente implantar ese estilo de trabajo, hay un montón de gente que van a decir, pues, que se jodan, no me interesa nada. En ese sentido, esta idea, esta metodología, sí lo veo como muy cerca a lo que estandarizan, muy como uno de los paradigmas comunes, ¿no? Entonces, uno de los paradigmas que sí van a asegurar que funcionará. Puede ser que no. Y al final, si no, es que hay que decir un poco, oye, y eso que usamos todos, ¿por qué no funciona? Pero lo veo como, aunque no sea un estándar de eso en sí, sí va a ser una cosa que los estándares van a hacer no más difícil, ¿no? Van a facilitar de implantar eso con menos trabajo. No tendrás que poner todo React detrás porque ya los componentes son medio hechos en el navegador. ¿Más preguntas? Sí. Parece que no. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Sergio, A vosotros. por tu charla y por resolvernos las dudas que nos han surgido. Estamos esperando las pizzas, que no han llegado todavía. Pero de que, todas formas sí. pensaba que había más hater, ¿eh? O sea, yo venía a esta charla pensando que me iban a dar de palos solo por el artículo que había escrito y veo que sois civilizados. Bueno, también teníamos un poco de ganas, que lo pusimos en la descripción del meetup de hoy, sobre polemizar, bueno, polemizar no, igual, ¿no? Hablar más sobre el tema que tanta polémica creó de CSS Broken y todo esto. Entonces, bueno, queríamos hacer una especie de debate, que es un poco complicado aquí, ¿no? Porque no es una mesa redonda y tal, pero bueno, queríamos a ver si os animabais a debatir sobre este tema.
aquí estando todos juntos y no por Twitter creando flames. Yo sé que Ignacio quiere decir algo. Venga, seguro. va, Ignacio. Va. Además, yo personalmente no quiero polémica porque me gusta mucho la charla. A ver, yo tengo la filosofía que si gente que sabe infinitamente más que yo del abuelo de 3C o de los estándares web se dedican a pensar el cómo funciona la cascada del CSS, que mi punto es precisamente por eso. Creo que está muy bien usar este tipo de herramientas porque para eso están, para solucionarte problemas en tu trabajo y como perfectamente has dicho, una empresa usa unas cosas, nosotros usamos Angular 2, por ejemplo, vamos a usar React ahora y creo que no hay que decir que algo hay que usarlo siempre así, porque tú bien has dicho que hay varias librerías para usar CSS dentro de React y eso demuestra que hay diferentes puntos de vista. Pero mi postura un poco es sobre la cascada del CSS. Creo que no todo el mundo se nos da bien ciertas cosas. A mí se me da a lo mejor peor JavaScript y mejor CSS. Y creo que precisamente eso es lo que nos ha llevado a ese debate un poco de CSS is broken, de peleas y tal, y creo que además un poco estúpidas, porque no aportan nada, pero creo que el problema es que muchas veces no entendemos lo que yo por lo menos en mi caso intenté aportar en tu artículo, que precisamente es eso, la cascada se ha diseñado de una manera para algo. Ahora mismo estamos desarrollando un montón de, o sea, una arquitectura CSS para poder aprovecharla y no es fácil. Entiendo perfectamente lo que dices, que un usuario novato no va a tener acceso a saberse cómo funciona bien la cascada, una arquitectura. Pero también te digo, creo que un usuario novato que no supiese eso tampoco se va a plantear a lo mejor meterse en un monstruo como React con todo lo que conlleva alrededor y tal. No lo sé, lo mismo puede ser que sí. Sí, yo lo que pienso es, o sea, no creo que CSS sea malo, a pesar del título de CSS is broken. Pero creo que ha habido, o sea, los problemas que yo menciono en el artículo, pues creo que nos han pasado a todos alguna vez. Y quien diga que no, miente porque nadie nace sabiendo. Pero sí que es cierto que, bueno, si no sabe escribir CSS, no creo que se meta a React. Es que no sé decirte. Puede ser que empiece programando JavaScript, pero no sepa CSS bien, porque diga, es que ni me gusta. Y igual, si no le gusta y pica CSS normal, le va a salir pues, problemas de estos, porque evidentemente no se ha molestado. Que sí que es cierto que la gente no se molesta en aprender CSS porque lo ven fácil. Y dar estilos con CSS es muy complicado y hacerlo bien. Pero Stateless Component pues, reduce el error humano. Y es lo que yo expongo en el artículo CSS is broken. Nada más. Pues te cuento una cosa. La cascada es como es, no porque la gente que conocen más el mundo de estándares son más listos, pero en algún caso, porque yo fui el gilipollas que estaba ahí en el momento diciendo hay que hacerlo así, hay que permitir a los usuarios tener un control sobre su capacidad de alterar todo. Y en el año 90 y tanto, cuando eso pasó y gané una discusión contra todo el mundo, dije, qué guay. Pero no, de hecho, porque jodí a un aspecto de CSS. Y la idea era muy buena de que sí se puede tener como una cascada que el diseñador tiene un control. El frontender sí puede mantener su CSS y saber qué hay, y después puede como exponer un API si quieres al nivel usuario, el usuario individual con necesidades un poco raras como yo, que tengo problemas de tamaño, de colores, etcétera, podría decir, bueno, yo voy a alterar eso para que me ayude. Faltaba mucho. Primero, toda la idea de cómo se expone la API, ¿no? Cómo se expone
qué son los estilos adentro y a qué representan. Falló porque representa más trabajo. Es un trabajo que no hacen los diseñadores. Cuando dices que quieres ver todas las propiedades ahí dentro del componente, es ahorrarte el trabajo de formalizar la abstracción que estás usando. Y sin esa abstracción, la idea de que el usuario puede venir y cambiar cosas de una manera coherente Sí, hay desaparece. Hay un punto ahí importante, y es, también lo comento en el artículo, y es cuántas veces nos ha pasado que hemos dicho, uff, estas líneas de HTML me sobran, y no nos hemos acordado de irnos al CSS y borrarlas también. Eso a mí por lo menos me ha pasado muchas veces, y acabas con estilos que dices, no sé qué están haciendo y mejor los dejo aquí, no los toco y que funcione. Y bueno, con este LED Components pues se trata eso de reducir un poco este error humano. Al final, si te quieres cargar ese componente, te lo cargas entero, te lo cargas con sus estilos, porque estás definiendo ese componente con esos estilos y minimizas ese tipo de error. Pues lo que sí ha cambiado, por ejemplo, en los 90 no había herramientas donde la gente podía decir, bueno, abro mi página y voy a ver qué estilos están aplicados y voy a ver de dónde vienen esos estilos. Hoy cualquier navegador te da eso, ¿no? Abres el Inspector y ya tienes mucha más información. Lo que no ha cambiado son las bases de CSS, ¿no? ¿En qué momento debemos mirar y decir, oye, es que no refleje lo que hacen las herramientas? No funciona como trabajamos nosotros hoy en día. Y claro, el otro es, pues hay eso y después, ¿y cómo vamos a cambiar? ¿No? ¿Qué está tan incrustado en la web que vamos a romper la mitad de la web si intentamos mejorar? Y básicamente la gente va a decir, pues no. Los navegadores y los grandes estándares tienen políticas de que, a ver, podemos joder a un grupo pequeño de desarrolladores, pero matar a los sitios grandes todos a la vez, no, nos van a matar, pues, y no tiene sentido. Entonces, un parte es desarrollando esas ideas y jugando con ellos y mirando a dónde van, a cómo vamos a usarlo, da perspectiva de ¿y cómo podremos mejorar el estándar para en vez de necesitar escribir importes o importar, que ya todo es parte de la base, ¿no? Que quitamos la mitad del código y toda la JavaScript detrás. Son cosas para pensar quizás y poner un grano de arena. Y que mucha gente del grupo CSS son la misma gente que estaban ahí cuando yo participaba en los años 90. Ahí hay un problema. Venga chicos, animaros, que está el debate entretenido. Hola. Buenas. Yo te quería plantear una cosa. Es que cuando yo he trabajado en diferentes grupos de trabajo, en algunos yo soy desarrollador, pero en algunos yo he sido desarrollador y maquetador, y en otros he sido desarrollador únicamente. Y había gente que hacía las maquetas. Entonces quería saber cómo, teniendo en cuenta que con esta metodología los estilos se hacen de forma programática, cómo encaja aquí la labor del maquetador y qué es lo que debería saber. Es decir, cómo, o por tu experiencia, o bueno, cómo lo pensarías tú, cómo encajaría aquí la labor de un maquetador. Pues yo, no sé si por suerte o por desgracia, siempre he hecho la maqueta, he hecho el CSS y he programado. También, no sé si era mi sensación y es equivocada, pero a raíz de la charla que dio Javier Velasco aquí, yo creo que la gente que maqueta o diseñadores se sintieron muy atacados, como si fueran
innecesarios y no creo que eso sea así. De hecho, yo sé que hay gente aquí que solo programa, que le pasan una maqueta, le dan un CSS y no hace nada más y usan React. Quizá yo no soy el más indicado para decir cómo pueden trabajar, cómo pueden confluir esos flujos de trabajo de esta forma, pero si hay alguien aquí y se anima a contarlo, pues que lo cuenten. Seguramente te puedan contar mejor que yo. Yo quiero contarlo. Y respecto a la charla de Javi Velasco, no es que nos sintamos o nos sintiéramos en ese momento atacados, es que de su boca salió es que los maquetadores están en peligro de extinción y deben desaparecer. O sea, quiero decir, yo no me meto con tu trabajo, no te metas tú con el mío. Está claro, está claro. Bueno, Eso, un hasta ahí apunte. estamos Javi de acuerdo. Velasco no está aquí para Es verdad, las alusiones. cierto. Sí, pero sí, vamos, que es algo, de hecho, muy poca gente se refiere a nosotros como maquetadores y no es... Como mucho eres el de los colores o el diseñador. Es como somos unicornios que no existimos. Bueno, a mí en mi pero empresa bueno. hago todo y me dicen que pongo botones. Entonces... Vale, pero que me refiero que en general, y respecto a lo que tú has preguntado, Luis, yo tengo la suerte de trabajar en una empresa que sí que se respetan los perfiles y sí que hay un equipo de maquetadores, un equipo de desarrolladores, diseñadores, etcétera, etcétera. Y es simplemente cuando va a salir un nuevo proyecto, nos sentamos todos en una mesa y pensamos, ¿cómo afrontamos este proyecto? Pues lo vamos a hacer en React, lo vamos a hacer en Angular 2, lo vamos a hacer con Style Components, como sea, se valoran, se ven qué cosas se tiene que aprender, se ve qué cosas no merece la pena aprender por tiempos, por dinero, etcétera, etcétera, y se toma una decisión conjunta. Cuando tienes la posibilidad de hacer eso, todo funciona bien, porque simplemente el maquetador hace su trabajo, el desarrollador hace su trabajo y todos hacemos nuestro trabajo y trabajamos juntos. Sé que es una situación un poco idílica y que no siempre se da, pero en ese caso es intentar apoyar al maquetador o decirle, mira, hemos pensado en utilizar esto y no llegar y decirle, no, es que voy a cargar un bootstrap y así te las den con queso, ¿sabes? Y intentar, o sea, que es que al final todos estamos trabajando para lo mismo. Y todos tenemos que aprender y todos tenemos que renovarnos y todos tenemos que seguir adelante. Y a mí no me importa aprender el nuevo framework de moda o lo que sea si mi trabajo me lo requiere y además que para mí personalmente me enriquece, pero hay que tenernos en cuenta. O sea, es que soy de la plataforma de Salvemos a los Maquetas porque estamos ahí pero no estamos. Entonces, es intentar promover esa filosofía dentro de los equipos. Yo sé que hay sitios donde es difícil, por no decir imposible, como es tu caso si eres tú el que lo hace todo, pero se puede. O sea, poderse se puede. Yo lo que me refería es que, claro, hay mucho más acoplamiento, utilizando esto, hay mucho más acoplamiento entre ambos perfiles, porque tú estás introduciendo los estilos de forma programática. Es decir, no es que tú hagas una maqueta en CSS y luego tires de ella. Claro, pero trabajas a la par. O sea, yo no hago una maqueta estática y se la doy a mi compañero. Yo trabajo a la que Vale. ellos están desarrollando. Vale. Claro, yo me creo mis componentes en React, los voy a tal, y luego ellos meten la lógica, pero yo me hago mis componentes. Vale, a eso me refería. Es que yo cuando he trabajado hasta ahora, en los proyectos que he trabajado era en plan de, yo hago mis cosas de lógicas y a mí me pasa una maqueta estática y yo cojo las... Porque esto, por ejemplo, en un Angular o en un Ember, que tienes la plantilla por otra parte desacoplada, tú puedes coger la plantilla, hacer la parte y luego ir montando pequeñas lógicas sobre la plantilla. Pero es que React es diferente, es justo montarlo al revés. Entonces, como yo nunca he trabajado en un grupo que se trabaje de esa manera, pues tenía curiosidad en saber de cómo, para empezar, el maquetador tiene que entender el código de React. No basta con decir, yo hago, toma tu maqueta, porque a mí me ha pasado, a mí me han dado, toma la maqueta y tú ya la coges, la cortas, la pegas, la quitas, la pones y la haces lo que quieras con tu framework. Pero el maquetador no sabía ni qué estaba usando yo como framework. Y quiero decir, esto requiere un nivel de acoplamiento mucho más fuerte entre todos los perfiles. Es lo que planteaba. Te sientas con tu compañero y lo hablas y él te explica, pues mira, tienes que hacerlo así, que es mi experiencia. Yo me siento con el desarrollador que me toque en el proyecto, me enseña las cosas, mira, lo estamos estructurando así, esto es así, tal, y yo simplemente voy, muchas veces en los sprint yo voy generando cosas que van para sprint posteriores, porque yo voy mucho más rápida maquetando que ellos haciendo la lógica, pero ya les tengo toda la estructura hecha. Y cuando ellos llegan simplemente tienen la maqueta, o sea, la maqueta hecha en React.
Y muchas veces me doy cuenta de que hay cosas que se repiten continuamente y que tiene sentido que ellos hagan un componente, me siento con ellos, lo hacemos, se queda el componente ahí y es el que yo sigo utilizando o busco componentes que ya estén hechos y que se puedan implementar para que ellos no los tengan que desarrollar y cosas por el estilo. O sea, que hacer esa fusión está claro que también hay maquetadores que no quieren seguir aprendiendo, pero, joder, es que es guay, ¿sabes? Seguir para adelante y el día que llegas y eres la chica de los colores y un día te haces ahí un componente tú sola en React, es como, madre mía, qué maravilla, ¿no? Y estás ayudando a tus compañeros y sigues y trabajas. O sea, al final es entenderse, porque a fin de cuentas es en todo, pero eso te pasa con el cuenta de turno como te pasa con el diseñador, como con quien sea. Pero sí que se puede y evidentemente existe, o sea, tiene que haber una especie de simbiosis entre el desarrollador y el maquetador y los dos tienen que aprender un poco el uno del otro. Vaya, cuando tienes cosas como React. Contestando un poco a la pregunta que habías hecho de cómo se puede acoplar los dos equipos, yo hasta ahora pues he trabajado un poco como Sergio, maquetando y programando, y actualmente tengo la suerte de contar con un equipo de maquetación y mi equipo se dedica únicamente a la lógica en React. Y sí que creo que, bueno, lo primero, que con la fatiga que existe hoy día en el desarrollo de frontend, es indispensable tener una buena actitud, tanto maquetadores como programadores, a aprender cosas nuevas, eso es básico, pero sí que creo que abre un marco de colaboración entre maquetadores y desarrolladores sin necesidad de un acoplamiento excesivo a la programación por parte de los programadores. Como hemos visto, al final, Stateless Components y este tipo de paradigmas lo que te permiten es, no tienes que saber React realmente para poder aplicar esto. Yo creo que hoy, hablándolo con los diseñadores de mi equipo, veían que es muy fácil el entregarnos a nosotros componentes con estilos aplicados por ellos e incluso tomar decisiones de equipo en cuanto a cosas como estilos condicionales. Al final, ese tipo de decisiones se toman en equipo y sí que ya cuando hablamos de aplicar pues esos estilos condicionados basados en props, no creo que sea tan difícil encontrar ese pequeño marco de colaboración en el de, pues oye, si es, pongamos un ejemplo, si el botón es small, vas a aplicar este estilo. Te lo puede dejar perfectamente como un comentario, te lo puede dejar en el propio archivo como, pues eso, como un comentario y al final programáticamente aplicarlo tú. Pero sí que creo que abre la oportunidad de colaborar mucho más a un nivel que hasta ahora no estaba y chocaba. ¿Alguien más aporta su visión? Venga, hombre, que no se come nadie. Es que queremos birra ya. Y se anima alguien ya. Lo que quería decir, que como nuestro mundo es el de la tecnología y no para de evolucionar, igualmente todos tenemos que crecer y tenemos que adaptarnos al cambio, porque si no, no evolucionamos. Igual que antes decía este señor lo de la V3C, también debería entrar gente nueva para poder aportar el cambio y la evolución, porque es la tendencia humana y es lo que no paramos de hacer. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que es bueno exigirnos, y bueno, la mítica frase de salir de nuestra zona de confort, y aunque es bonita, yo creo que se aprende mucho, ¿no? Yo aprendo de la gente de back y los DevOps constantemente y me parece guay. Igual no soy una super máquina, pero te puedo despegar donde quieras. Entonces se basa un poco, todo salir un poco de nuestra zona de confort. Es normal que si eres maquetador te sientas cómodo maquetando y haciendo tu trabajo, pero si sales un poco de tu zona de confort, evolucionarás y aprenderás y yo creo que está bien.
Bueno. ¿Algo más? Venga. ¿No? Si es que os hacéis de rogar, ¿eh? Hola, buenas. Buenas. A ver, yo no sé cómo fue toda la discusión del artículo, no lo he leído. Joder, bueno, escuchar a lo que decía la chica del comentario poco afortunado de este hombre. Y bueno, el tema, yo soy diseñador, maquetador principalmente, pero tampoco me cierro en banda pues, bueno, a ser permeable los extremos y decir, bueno, pues toco algo de JavaScript, aprendo cosas sobre React, por ejemplo. Perdón. También en temas de análisis, usabilidad, pues también yo creo que el diseñador tiene esa facilidad o esa, bueno, una exigencia ya incluso, porque cuando uno diseña no diseña porque sí, sino piensas un poco en lo que estás haciendo. Y a lo mejor React yo no lo he usado nunca, he escuchado un poco, o sea, sé de qué va, pero no lo he usado nunca. Y a lo mejor es una herramienta que permite que el que normalmente diseña le resulte más fácil la curva de aprendizaje para tocar perfiles un poco más de desarrollo o entender mejor lo que hace el desarrollador, porque a fin de cuentas trabajas en un equipo y tienes que ponerte de acuerdo con un grupo de gente que realmente cada cual tiene su manera de hacer las cosas, su visión y su manera de trabajar. Sí, no sé si la curva de aprendizaje de React es la más liviana, pero porque para un maquetador, porque te cambia todo. Pasas de tener todo en archivos separados a tenerlo todo en uno. Igual Vue o Angular puede resultar más fácil para un maquetador o un diseñador empezar a hacer componentes, ya que al final es un framework, es algo muy acotado y puede ser que y Vue al final te da la posibilidad, o Vue y Angular, te da la posibilidad de tener tu template por un lado, no como React. Al final React es fácil, entre comillas, pero no es lo más próximo igual que a lo que conoce un maquetador. Bueno, creo que estáis oliendo ya las pizzas y ya es... Aquí no pregunto nada más. Como alguien levante la mano, se la corto. Bueno, muchas gracias, Sergio, por venir aquí, por ponerte de cara a la gente defendiendo tu postura. Muchas gracias, de verdad, porque no es fácil. Muchas gracias a todos vosotros por venir hoy, con toda la que estaba cayendo. Muchas gracias por participar, por hacer vuestras preguntas y vuestros comentarios. Y nada, nos vemos a la siguiente. Y allá arriba tenéis para merendar.